Prepare sus preguntas para el... Muy buenas tardes tengan todos los seguidores de la cuenta Hospital Nacional. Hospital Nacional una vez más abriendo sus puertas para compartir su experiencia. Efectivamente, en esta tarde hemos hecho un alto con el invitado especial que tenemos en el día de hoy, el doctor Carlos Magno Castillero. Doctor, bienvenido a este HN Live. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mucho gusto. Bien, en esta oportunidad, usted que está conectado, hágale saber a todos sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, que nosotros vamos a hablar precisamente de cáncer de mama. Y vamos a hablar de cáncer de mama porque, si bien es cierto, estamos ahorita afrontando el tema de pandemia, pero hay otras patologías que siguen existentes y que efectivamente el cuidado de este paciente, el cuidado de esta patología es sumamente importante. Así que vamos a aprovechar. Doctor, ¿quién es Carlos Magno Castillero? Háblenos un poquito de su especialidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. La mascarilla la tengo de esta manera porque aquí no tenemos personal importante y estamos guardando una distancia muy prudente, pero es importante que en estos tiempos, por favor, siempre cúbranse bien nariz y boca, porque esa es la única manera de prevenir o de disminuir la incidencia de las infecciones por COVID. Yo soy cirujano general, soy cirujano oncólogo, y hago cirugía laparoscópica y robótica en el Hospital Nacional. Y bueno, una de las patologías en las que me especializo mucho y que tengo una mayor afluencia de pacientes es pacientes con cáncer de mama, y por eso estoy aquí para darles mis opiniones sobre los diferentes temas de esta patología. Ahora bien, doctor, cáncer de mama. Cuando hablamos de cáncer de mama, si bien es cierto, hay mucha información que nosotros recibimos todos los años y empiezan las campañas de cáncer de mama para la prevención, en este caso para la detección más bien del cáncer de mama. Pero ¿de qué estamos hablando? Cáncer de mama, ¿qué es? ¿Dónde se aloja en el cuerpo? ¿Qué abarca en este caso? Bueno, el cáncer de mama, como la palabra lo dice, ocurre en los senos, ¿no? En las mamas de las mujeres o de los hombres. Que eso es muy importante saber que también a los hombres le puede dar cáncer de mama. Y todas las patologías de la mama tienen influencia sobre los ganglios del área axilar. Entonces, muchas veces una forma de detectar el cáncer de mama es tocando ganglios en la parte de la axila, en los ganglios que están en la axila. El cáncer de mama es hoy en día en Panamá la principal causa de cáncer en las mujeres. Ya sobrepasó al cáncer cervicuterino como incidencia de cáncer en la mujer, y si uno junta hombres y mujeres ya además de la próstata ocupan los primeros lugares de incidencia en Panamá. Entonces es una patología que en los últimos años ha tenido una alta incidencia, no solamente provocado por todos los estudios de mamografía y de ultrasonido que estamos haciendo en las pacientes de manera preventiva, que es lo importante. Entonces estamos diagnosticando mucho más cánceres de mama, pero lo bueno de esto es que los estamos diagnosticando en etapas más tempranas, y esto permite que las pacientes tengan procedimientos quirúrgicos menos agresivos que la mastectomía, en donde uno puede tratar el cáncer de mama sin necesidad de quitar el seno, y ofreciéndoles en muchos de los casos curaciones a las pacientes que tienen cáncer de mama. Mientras más temprano tratemos el cáncer de mama, más probabilidades tenemos de curar a esa paciente. Ahora bien, doctor, usted precisamente nos acaba de explicar de que estas cifras van en aumento y eso se debe a la detección temprana. Pero ¿deben existir síntomas previos para que esta detección se dé, o a qué se debe ese éxito de encontrar estos cánceres? La idea es tratar de que uno no tenga síntomas. Ya cuando uno toca un nódulo en la mama, ya pueden haber pasado más de 2 años de que ese nódulo esté creciendo en la mama. Entonces, por eso es importante que las mujeres a partir de los 40 años, si no tienen un antecedente familiar cercano de madre o hermana con cáncer de mama, empiecen a hacerse sus mamografías de manera rutinaria todos los años. Y en mujeres menores de 40 años, hacerse un ultrasonido de las mamas, sobre todo si hay algún tipo de síntomas de dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes en las mamas, hacerse los ultrasonidos. Y cuando en la mamografía les salen mamas densas,
es importante combinar tanto la mamografía como el ultrasonido. Existen otros métodos diagnósticos como la mamografía con contrastes, la tomosíntesis, la resonancia magnética nuclear de mama, que son estudios que uno no pide de forma rutinaria en una paciente en donde uno lo que está haciendo un screening de cáncer de mama, sino que uno lo solicita dependiendo de cómo salga el resultado de la mamografía digital y del ultrasonido. Pero uno no debe esperar a tener síntomas. El síntoma más frecuente de cáncer de mama es palparse una bola, un nódulo en la mama. Ese es el síntoma más frecuente. Otros signos que se pueden encontrar son el tener retracción del pezón, un pequeño hundimiento del pezón, o tener algún tipo de sangrado por los conductos mamarios. Es otra de los signos tempranos, digámoslo así, de pacientes que tienen cáncer de mama. Ahora, doctor, usted mencionaba al inicio precisamente de que no solamente afecta a la mujer, sino que pudiera también afectar al hombre. Pero ¿por qué hay esa gran incidencia sobre la mujer particularmente? Bueno, es el simple hecho de que la mujer tiene mamas más desarrolladas. El hombre tiene tejido mamario, pero no tiene ovarios. Los ovarios son los que hacen que el estímulo hormonal hace que en el desarrollo la mujer desarrolle las mamas, ¿no? Entonces, al tener más tejido mamario, tiene mayor incidencia de cáncer de mama. Se calcula que por un hombre hay 150 mujeres que tienen cáncer de mama. Entonces, esa es más o menos la proporción. Pero sí puede haber pacientes con cáncer de mama en hombres, definitivamente. Es mucho menos frecuente por tener tejido mamario menos desarrollado, pero sí se puede dar. Ahora, doctor, cuando hablamos de cáncer de mama y que parecería que estuviera de moda, lamentablemente, existen diversos tipos de cáncer de mama. ¿Hay una clasificación de acuerdo a la condición en este caso? Sí, el 92% de los pacientes que tienen cáncer de mama tienen un tipo que se llama carcinoma ductal infiltrante, que es el tipo histológico más frecuente. Le sigue el carcinoma lobulillar infiltrante. Y hay otros tipos de cánceres menos frecuentes, como el carcinoma medular de mama, que usualmente se comporta de una manera menos agresiva, con enfermedad a distancia, que es otra patología que se puede presentar. En el 8% de los casos, fuera del ductal infiltrante, se pueden presentar otros tipos histológicos que son menos frecuentes, pero que más o menos ofrecen la misma agresividad que el ductal infiltrante, con algunas excepciones. Ahora, doctor, y a todos los que nos están conectando, todos los que están conectados, les invitamos a que puedan hacer sus preguntas. Ya nos están haciendo algunas preguntas por acá, doctor, las cuales le voy a transmitir. Por ejemplo, una de nuestras chicas que nos comenta cuando se tienen mamas, en este caso fibroquísticas, ¿hay algún componente que nos haga más propenso a tener cáncer de mama? Esa es la principal causa de visitas a las clínicas, la mastopatía fibroquística. Es importante dejar claro que la mastopatía fibroquística o los quistes que llama la gente son la presencia de nódulos de agua, que es el ultrasonido el que debe diferenciarlo. La mamografía no diferencia entre si es de carne sólido o si es de agua quístico. Entonces es importante por eso el ultrasonido, combinar el ultrasonido en mujeres jóvenes, porque ella puede diferenciar un nódulo de si es agua o de sólido. Los quistes o la mastopatía fibroquística es un componente fisiológico de la mama de todas las mujeres y es producto del efecto que producen las hormonas de los ovarios sobre el tejido mamario mensualmente. De hecho, muchas mujeres asocian este aumento de la tensión, un aumento de la sensibilidad de las mamas, sobre todo cuando va a venir el periodo menstrual. Pero es importante destacar que esta mastodinia, este dolor en las mamas, no necesariamente va a ocurrir cuando venga el periodo menstrual, puede ocurrir en cualquier momento del mes y es un evento fisiológico normal que no es cáncer y nunca degenera en cáncer. Una mastopatía fibroquística nunca se va a transformar en cáncer. Y es importante también aclarar que estos quistes, como se hacía hace más de 30 años, que se operaban muchos quistes mamarios, hoy en día los quistes mamarios no se operan.
cuando ellos crecen mucho y tenemos nódulos que se palpan y son muy molestos, uno lo que hace en el mismo consultorio es pullarlos y drenarles el agua. Y eso, con eso solamente ayuda a aliviar el dolor. Y uno de los métodos de tratamiento que yo he visto que tienen mayor utilidad para el dolor en las mamas de las mujeres es el uso de frío local. Hay unos pads de gel que venden en las farmacias que uno los mantiene en la refrigeradora, y cuando hay dolor en las mamas, que es el síntoma más frecuente de mastopatía fibroquística, uno se coloca ese frío en las mamas y en 15 minutos se alivia el dolor y no es necesario estar tomando antiinflamatorios. Los antiinflamatorios producen muchos efectos secundarios gastrointestinales, que si uno toma antiinflamatorios cada vez que tiene dolor en las mamas, pues puedes cambiar un problema por otro. Entonces, el frío local, muy económico, sin efectos secundarios, ayuda a aliviar las molestias de las mamas y no tiene efectos secundarios importantes. Ahora bien, doctor, usted mencionaba precisamente la edad es un factor determinante, pero también mencionaba del componente hereditario, si tuviste o tienes algún familiar, y eso va de la mano con una de las preguntas que nos está haciendo una de nuestros seguidores, y es, cuando se tiene familiares con antecedentes de cáncer de mama, ¿cuáles son los estudios en este caso que se podría realizar esta persona? Sí, es muy importante. Solamente el 5 a 7% de los cánceres, del total de cáncer de mama, pertenece a los cánceres de mama hereditarios. O sea, es el menor porcentaje. Pero es importante saber que la mayor fuerza genética que tiene el antecedente familiar es de una madre a una hija o de una hermana a otra hermana. Si ese es el caso de una paciente con este componente hereditario, es importante que todos los estudios preventivos tengan que hacerse antes de los 40 años, como es en una persona que no tiene ningún tipo de antecedente. A partir de los 35 años, esa persona tiene que estarse haciendo sus estudios. Es cierto que en muchos lugares llegan y le dicen, si tienen menos de 40 años, ni siquiera quieren hacerle la mamografía, pero en una mujer que tiene antecedente familiar hay que bajarla 5 años, la primera mamografía, y empezarla a hacer a partir de los 35 años. Y si es una paciente que tiene, además de ese antecedente familiar, el gen de BRCA1 y BRCA2 positivos, esa paciente tiene que empezar los análisis a partir de los 25 años. Y muchas de estas pacientes, obviamente la mamografía a esas edades tiene muy poca utilidad porque son mujeres que tienen tejidos mamarios muy fibrosos, y desde el punto de vista técnico la mamografía pierde sensibilidad para diagnosticar tempranamente el cáncer. Entonces usamos la resonancia magnética nuclear de mama, que es el estudio de elección para empezar a hacer el análisis y la investigación de esa paciente que tiene, además de un antecedente familiar, un gen positivo por BRCA1 y BRCA2, que son unos genes que tomando una muestra de la cavidad oral se envían a Estados Unidos. En 2-3 semanas tenemos el resultado y se analiza genéticamente si esa paciente tiene algún tipo de lesión en este tipo de genes, que lo convierte o le aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama desde el momento que se lo hace hasta los 70-80 años, en donde las probabilidades que tiene de sufrir de cáncer de mama puede llegar hasta un 80%, que es el famoso ejemplo de Angelina Jolie, que tuvo su mamá y su abuela con cáncer de mama. Ella se hizo los genes de BRCA1 y BRCA2, le salieron positivos, y antes de que le diera el cáncer, como eso le aumentaba muchísimo el riesgo de desarrollarlo durante su vida, ella se hizo una mastectomía profiláctica de ambos senos y se puso prótesis. Entonces eso le reduce en alrededor de un 93% la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, porque es importante comentar que aunque ustedes se hagan la mastectomía profiláctica preservando la piel y el pezón y quitando el tejido mamario de abajo, queda aproximadamente un 7-8% de tejido mamario debajo del pezón y debajo de la piel. O sea que nunca se quita el 100% del tejido mamario, pero se reduce en forma importante. Ahora bien, esto que usted acaba de detallar, doctor, precisamente nos lleva a otra pregunta. Nosotros hemos visto, y que probablemente va hilado,
hemos visto algunas pacientes, amigas, que han detectado su cáncer, han sido operadas, pero el cáncer regresa. ¿Eso qué ocurre en el camino, doctor? ¿Por qué? Bueno, el cáncer regresa porque nunca se fue. El detalle es que no existe en el mundo un método que uno pueda promover a la población en general de detectar si existen células malignas circulando en la sangre. Entonces, los estudios que uno hace cuando uno trata a una paciente con cáncer de mama son tomografías o centelleos óseos. Para que salgan positivos esos estudios, debe haber un importante acúmulo de células malignas en el pulmón, en el hígado, en los huesos, para que sea detectado por estos estudios. Entonces, esas pacientes que uno trata, la opera, le da quimioterapia, le da alguna radioterapia, algunas de ellas las trata con hormonoterapia por 10 años, y que al final, a los 15, 20 años, aparece el tumor nuevamente en los huesos, es que las células nunca se eliminaron completamente con los tratamientos que se dieron. Simplemente lo que hizo la quimioterapia y lo que hizo la hormonoterapia fue sostener esas células que no se siguieran duplicando, pero una vez uno termina el tratamiento, ellas vuelven a reactivarse, y en algún momento de la vida muchas de esas células entran en un mecanismo que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada. Y muchas de esas pacientes puede su sistema inmunológico combatir esas pocas células que quedan en la sangre y destruirlas. Por eso es que uno ve pacientes que se pueden curar del cáncer de mama y otras que no se pueden curar del cáncer de mama. Ahora, sí, perdón, doctor. Nosotros precisamente estamos hablando de la detección, pero esas etapas, doctor, de detección, luego la paciente en su proceso de manejarle el cáncer, ¿cómo sería ese proceso como tal? ¿Se le detecta luego cuál es el paso 1, 2, 3? El primer paso, el 80% de las pacientes que llegan, ellas se detectan el nódulo, o les aparece en algún estudio de mamografía o de ultrasonido un nódulo. En ese momento uno determina la necesidad de una biopsia. Esa biopsia usualmente la hacemos en el mismo consultorio, una biopsia percutánea con anestesia local. Se abre un huequito en el sitio donde está el nódulo y se pasa una pinza de biopsia que saca tejidos del nódulo, que se colocan en formalina y se envía al patólogo, y el patólogo hace el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, entonces viene la opción de tratamiento. La primera, usualmente en mujeres que tienen tumores pequeños, es la cirugía. La cirugía, que puede ser cirugía conservadora de la mama o mastectomía con o sin reconstrucción. Y después de que ella se trata quirúrgicamente y tenemos el resultado de todas las características del tumor primario y si hay enfermedad en los ganglios o no, entonces uno pide a esas pacientes unas pruebas, se llaman inmunohistoquímica, que son unas pruebas, son 3 pruebas importantes, que son los receptores de estrógeno, receptores de progesterona y un marcador tumoral que se llama HER-2. Y eso nos ayuda a tomar la decisión de si esa paciente debe recibir o no quimioterapia, debe recibir o no hormonoterapia, o debe recibir o no una nueva quimioterapia que se llama terapia blanco o target therapy, que es Herceptin, que solamente deben recibirlo aquellas pacientes que tienen el gen HER-2 en 3 cruces. Entonces, esa es más o menos la secuencia. La decisión de dar radioterapia también es una opción, sobre todo en pacientes que se reciben cirugías conservadoras de la mama, pero esa radioterapia se debe dar al final de la quimioterapia. Y la hormonoterapia, que son las pastillas estas que se toman diariamente por 10 años, debe darse al final de la quimioterapia. Y el Herceptin se da también al final de los 6 meses de quimioterapia, se da por 1 año en las pacientes que tengan indicación de recibirlo. Ahora, con esta explicación nos queda la duda, doctor. ¿Todas las pacientes que se le detectan cáncer pueden ser candidatas a la cirugía o no? Mire, la mayoría de las pacientes
son candidatas a la cirugía. De hecho, la cirugía es el tratamiento principal del tratamiento del cáncer de mama. Todas las demás terapias son adyuvantes a la cirugía. Nada más que la cirugía puede ser antes o después de la quimioterapia. Eso es una decisión que uno toma dependiendo de cada caso. Y es importante aclararles de que, por ejemplo, si una paciente llegara con un cáncer de mama con evidente metástasis a órganos sólidos o a hueso, esa paciente usualmente no la operamos, sino que va a tratamiento sistémico, ya sea con quimioterapia o con hormonoterapia o con Herceptin, dependiendo de las características de lo que expliqué hace un rato, y dependiendo de la respuesta que haya a esos tratamientos, en algunos casos, muy pocos, se puede acceder a la cirugía nuevamente. Pero yo diría que el único caso en donde uno no haría cirugía en un paciente con cáncer de mama es en esta situación. Ahora, doctor, quimioterapia. Parecería que muchos conocemos la quimioterapia porque es una frase o una palabra que todos la conocemos, pero ¿en qué consiste la quimioterapia? ¿Qué es la quimioterapia? ¿Cómo la aplican la quimioterapia en un paciente de cáncer de mama? La quimioterapia son medicamentos que usualmente se combinan. Usualmente se dan 2 o 3 medicamentos para tratar las pacientes con cáncer de mama. Esta quimioterapia es un medicamento que se pone por la vena. Usualmente eso debe ir diluido. Y usualmente utilizamos un catéter especial que se llama Portacat, que es un catéter que colocamos en la parte del área subclavia, ya sea derecha o izquierda, en donde la punta del catéter va a la vena cava superior y el extremo proximal se conecta a un tambor, un reservorio, que se hace un bolsillito debajo de la piel y se cierra la herida. Entonces la enfermera toca el bulto donde está el tambor y allí es donde ella pone la aguja y empieza a pasar el tratamiento, de tal manera que ese tratamiento entra a la vena más grande del cuerpo y de ahí con el latido cardíaco se difunde por todo el cuerpo. Y evitamos utilizar las venas de los brazos porque estos medicamentos son muy fuertes y queman mucho las venas de los brazos, las venas pequeñas. Entonces este Portacat es muy útil y muy cómodo para las pacientes, y como usualmente este tipo de tratamiento se da cada 3 semanas, entonces son pacientes que durante los siguientes 6 meses van a estar recibiendo todo el tratamiento completo de quimioterapia. Ahora, doctor, precisamente estamos frente a un cáncer de mama, estamos en nuestro tratamiento, pero lo que precisamente ahorita ocurre en nuestra situación actual es que estamos en pandemia. Y allí quedamos entre dudas. Soy paciente de cáncer, estamos en pandemia, es de prioridad, realmente me hago la mamografía, me hago mis estudios, sigo con mi tratamiento, lo detengo. ¿Qué hacer en pandemia? Bueno, en pandemia, pues por supuesto que estamos en una situación especial, pero prácticamente en Panamá todos los servicios de radiología están ofreciendo el uso de mamografías y ultrasonidos de manera de screening. O sea, las pacientes se lo pueden hacer con todas las medidas de precaución que tenemos que tomar. Debemos hacer la mamografía, no debemos retrasar los estudios porque si lo hacemos, vamos a ver las consecuencias cuando esta pandemia termine, que se van a empezar a detectar muchas pacientes con cáncer de mama y algo retrasado el diagnóstico. Entonces sí debemos hacer los estudios de mamografía y ultrasonido. De hecho, también debemos tratar a las pacientes. Aquellas pacientes que les agarró la pandemia recibiendo quimioterapia fueron pacientes que siguieron con su tratamiento, porque si usted detiene el tratamiento de quimioterapia, después cuando lo quiere reiniciar ya no es útil ese tratamiento. Entonces no pueden parar el tratamiento de quimioterapia. Tenemos que seguir aplicándolo, pero tomando todas las medidas de prevención en el lugar donde se está aplicando la quimioterapia. Y el otro punto importante es si llega una paciente nueva a la que se le hace el diagnóstico de cáncer de mama y estamos en pandemia, ¿qué hacemos? ¿La operamos?
o utilizamos algún otro tipo de tratamiento que no sea la cirugía. Yo tengo una diferencia con algunas sociedades médicas que quieren utilizar o proponen utilizar tratamientos que no son los estándares por obviar o retrasar el tratamiento principal, que es la cirugía. En el caso de cáncer de mama no hay tanto problema, porque empieces con quimioterapia o con cirugía, al final el pronóstico es igual, pero eso no pasa con todos los cánceres. Hay cánceres que la radioterapia o la quimioterapia son segundas opciones de tratamiento y no el principal tratamiento. Yo no lo puedo ofrecer a un paciente un tratamiento que no sea el estándar de manejo. Tenemos que tomar en cuenta que en tiempo de COVID, si tú operas a una paciente que tiene COVID positivo, la mortalidad de ese paciente puede aumentar en hasta un 20%. Pero eso pasa en pacientes en donde uno tiene procedimientos quirúrgicos que son muy mórbidos, cirugías muy mórbidas. En el caso de cáncer de mama, en donde prácticamente todas las cirugías de cáncer de mama se pueden hacer de manera ambulatoria, ahí no toma tanto efecto como en otros tipos de patologías, de sarcomas, de tumores, cánceres de pulmón, tumores de hígado o cirugías gastrointestinales muy grandes. Entonces ahí entramos en un dilema. En los casos en donde uno puede utilizar la quimioterapia antes de la operación, pues debe utilizarse como una opción de tratamiento para buscar el mejor momento para hacer la cirugía. Y es importante que todo paciente, sea de cáncer o no sea de cáncer, 2 días antes de hacer el procedimiento debe hacerse sus pruebas de COVID, tanto en sangre como en nasofaringe, para estar seguro que sus niveles, que no está infectado de COVID, no tiene COVID positivo, y poder operar a esa paciente con todas las medidas de seguridad, tanto preventivas como curativas, ¿no? Ahora, doctor, dentro de nuestras seguidoras también hay una pregunta que nos hacen por acá. Si soy paciente de cáncer en remisión con radioterapia terminada hace 2 años y medio, ¿debo acudir a mis controles en pandemia? Parte de lo que mencionabas. Bueno, el punto con... Sí es posible. Si hay manera, si una paciente que está en seguimiento y que lo que hay que ver es el resultado de los exámenes de sangre, la mamografía o el ultrasonido, hay manera de que usted pueda hacer comunicación con su médico tratante de manera online y sin necesidad de acudir, ¿no? Y atrasar un poco esa cita, sobre todo si van a hospitales de mucha aglomeración de personas. Por ejemplo, el Instituto Oncológico, que tiene una cantidad de pacientes en seguimiento importante, creo que ese es un hospital que debe hacer este tipo de medidas no físicas para disminuir los riesgos de contagio. Por supuesto que sí. Ahora, doctor, soy paciente de cáncer, pero estamos en pandemia, ¿cómo me cuido? ¿Hay cuidados adicionales que debo tener, que debo evitar? Obviamente las cifras en Panamá van en aumento y se habla de que pacientes con otras patologías son obviamente los que están pues lamentablemente dando cifras de fallecimiento. Algo que deba yo hacer, cuidarme más, no sé, cerrar la puerta, no salir más. ¿Qué hacer con esto? Bueno, los pacientes con cáncer son pacientes que tienen su sistema inmunológico comprometido producto no solamente de la enfermedad, sino de los tratamientos. Entonces son pacientes más lábiles, son pacientes que tienen que tener mayor precaución de lo usual. Entonces, las mismas medidas y las más importantes, guardar el distanciamiento social, usar cubrebocas, no solamente para prevenir que te dé, sino para en los casos en las personas que tienen COVID no transmitirlo, y hacer lavado de manos lo más frecuentemente posible, principalmente lavados de manos más que gel alcoholado. El gel alcoholado lo usamos cuando tenemos que salir a la calle y no tenemos un lugar donde lavarnos las manos de manera frecuente. Allí se usa el gel alcoholado, pero en los lugares en donde uno tiene acceso al lavado de manos, ese debe ser la principal medida de precaución. Ahora, doctor, si bien es cierto usted por su especialidad, en este caso oncología quirúrgica, cirugía, ¿cómo ha cambiado la cirugía ahora en tiempo COVID?
usted que en este caso está con nosotros viendo pacientes que requieren de cirugía? Bueno, la cirugía no es que cambie, o sea, lo mismo que hacíamos antes de la pandemia lo hacemos ahora. Nada más que tenemos las precauciones de estar seguros de que esos pacientes no estén infectados o no estén en un periodo de recuperación de una infección reciente. Me ha tocado ya varios casos que he tenido que atrasar porque le salió el positivo, tenían COVID, no tenían síntomas, tenía que operarles un cáncer y le salió COVID. Entonces simplemente esos pacientes se atrasan 3 semanas a 4 semanas a que resuelvan el problema infeccioso viral y después se operan. Depende mucho del tipo de cirugía que vayamos a hacer. Pero en muchos casos hemos tenido que atrasar cirugías no porque sean detectados positivos, sino porque las inmunoglobulinas les salen altas. Entonces esos pacientes, como ustedes saben, existen muchos falsos positivos. Puede que nunca tuvo la infección y le está saliendo una inmunoglobulina alta, pero también puede ser que hayan pasado un cuadro de COVID positivo y que no se dieron cuenta y que lo hemos detectado al momento de hacer el procedimiento. Pero por precaución, en una cirugía que no es de urgencia, nosotros preferimos atrasar el procedimiento 3 a 4 semanas, confirmar que ya no tenga las inmunoglobulinas positivas, o por lo menos las iniciales, aunque los que tienen autoinmunidad producto de la infección les va a estar marcando, pero estar seguros de que no tiene la enfermedad activa, ¿no? Ahora, doctor, y esto en base a su experiencia, y qué bueno que lo menciona, porque realmente estamos un poco atemorizados y siendo un paciente, por ejemplo, de cáncer, quiere decir que en su experiencia hay pacientes que ha visto que hay que operar de cáncer, pero que han superado el COVID. O sea, que no necesariamente llegamos al mal final todos los que... La semana pasada operé a un señor que tiene 74 años, con un cáncer recurrente de pared abdominal, que tuvo COVID, lo detectamos en la prueba antes del examen y atrasamos la cirugía un mes. Lo operamos y no solamente salió bien del COVID, sino de la cirugía. O sea, estos pacientes dependen mucho del sistema inmunológico y del cuidado que uno les dé. Pero sí, no necesariamente los pacientes mayores de edad van a fallecer por COVID. O sea, muchos de ellos tienen un buen sistema inmunológico que soportan la enfermedad muy bien. Ahora, doctor, parte del temor y que nos exteriorizan algunas de las personas que están conectadas es, sabemos que nuestros procesos o nuestros tratamientos, quimioterapia, precisamente tumban algunas de nuestras defensas, pero está COVID, entonces allí reforzar, es como uno elegir, o me quedo defendiéndome de COVID o detengo el proceso, no es negociable detenerlo. Por eso es que no es conveniente detenerlo, porque si no cambiamos un mal por otro. Sino que lo que tiene que hacer esa paciente que está en quimioterapia es protegerse en extremo, ¿no? Evitar salir, utilizar todas las medidas de las que hemos conversado y mantener el distanciamiento social. Y cuando hablo de distanciamiento social es no recibir visitas, tú sabes, aunque sean familiares muy cercanos que uno quiera ver, no recibirlos porque uno no sabe qué persona es asintomática y puede estar en ese periodo de transmisión de la enfermedad. Ahora, doctor, hemos conversado de que precisamente el cáncer, si bien es cierto es cáncer de mama lo que estamos hablando, pero hay incidencias en algunos pacientes que le aparece el cáncer en otro órgano. ¿Eso tiene algún componente, alguna característica en particular? ¿Es paciente que empezó con un cáncer de mama, sí, pero resulta ser que hizo metástasis en otros órganos? Sí, eso depende mucho de la biología del tumor. Hay tumores que pueden ser de 1 centímetro y son sumamente agresivos. Y hay otros que puede uno diagnosticarlos de 8 centímetros y vivir 20 años más sin recaída. Eso depende mucho de la biología del tumor. También depende del sistema inmunológico de cada persona. Hay personas que tienen sistemas inmunológicos que combaten el cáncer y se pueden curar del cáncer. El cáncer de mama, específicamente hablando del cáncer de mama, es curable. Es curable si uno lo detecta a tiempo y si la persona tiene un buen sistema inmunológico. Ahora bien, muy bien, doctor. El tiempo en digital corre rapidísimo. Creo que ha sido sumamente interesante. Las personas que están conectadas, la verdad que están ávidas de muchas preguntas. En este caso, de algunas preguntas que tenemos por acá, creo que nos vamos a quedar con la promesa de hacer un segundo live
Con y gusto. poder ampliar un poco más también el tema de cáncer, no solamente de mama, sino todo lo que la especialidad que usted maneja, sobre todo en la parte robótica. Ahora, cuéntenos un mensaje final, doctor, para todas esas pacientes que están, tanto las pacientes que pudieran estar en etapa de detección, porque precisamente vamos, y de paso vamos a aprovechar a todos los que están conectados para anunciarles que la campaña de cinta rosada, la campaña de detección de cáncer de mama, va a arrancar a partir del mes de agosto, porque en ese sentido queremos abarcar el mayor número de pacientes, el poder atenderlos con todo el tema de distanciamiento social. Así que podemos anunciarles que vamos a estar iniciando nuestras campañas en Hospital Nacional, nuestra campaña de cinta rosada, y ya pueden ir verificando las chicas sus citas en nuestra área de mamografía al 6544-7263, 6544-7263 es el área, el WhatsApp, para que vayan sacando sus citas para hacerse su mamografía y aprovechar la campaña de cinta rosada que vamos a arrancar a partir del mes de agosto. Doctor, un mensaje final para todas esas pacientes que están afuera y que efectivamente en este tema de pandemia tenemos una situación contrastada de temor, pero a la vez de darle prioridad al tema del cáncer de mama. Mire, el mensaje es muy corto y sencillo. Existen cánceres que son prevenibles secundariamente, en el sentido de que uno no sabe a quién le va a dar cáncer de mama o de cualquier otro tipo de cáncer. Pero si tú haces ciertas cosas, tú puedes diagnosticarlo de manera temprana, curarlo y resolver tu enfermedad. Háganse su mamografía a partir de los 40 años. Antes de los 40, háganse su ultrasonido. Visiten a su médico de cabecera para exámenes de mama. En el caso de los hombres y mujeres, háganse su colonoscopía a partir de los 45 años sin tener ningún síntoma. El cáncer de colon empieza con una tetita de carne que se llama pólipo y que puede ser quitado antes de que ese pólipo se transforme en cáncer y curar preventivamente el cáncer. Los hombres, chequense sus próstatas, visiten a sus urólogos. Las mujeres, háganse su papanicolao. Son cánceres que uno puede detectar el proceso de las células antes de que dé cáncer y tratar de resolverlos con conos o con pequeñas cirugías en el cérvix y no llegar a provocar el cáncer en el cérvix. Entonces, el cáncer puede ser prevenible haciendo ciertos tipos de estudios dependiendo de cada lugar. Entonces háganse los estudios, no esperen a tener síntomas o a tocarse la bolita para ir a los médicos. ¿Dónde podemos nosotros encontrar al doctor Carlos Magno? Consultorios del 8º piso del Hospital Nacional, consultorios nuevos del Hospital Nacional en el piso número 8, teléfono 207-8210. Doctor, una última pregunta para que no se nos quede la duda en el tintero. En Panamá se están viendo cada vez más casos, usted mencionaba al inicio de que cada vez más las cifras van en aumento y esto se debe a que estamos haciendo diagnósticos tempranos, pero ¿hay algún componente en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro estilo de vida? Hay muchos mitos alrededor del tema cáncer e inclusive cuando hablan de cáncer parecería que ya está de moda, muy muy cerca de cada uno de nosotros, en su experiencia por la cantidad de pacientes que usted ve. Mira, estas cosas son suposiciones, pero no, y hay cosas que nunca vamos a poder demostrar. Mucho tiene que ver con el tipo de alimentación que tenemos, con el exceso de comidas con grasas, con el exceso de alcohol, con el exceso de cigarrillos, todo con moderación en la vida. Hay muchas cosas, esos productos, verduras que vienen, que no sabemos cómo la han tratado, con qué tipo de insecticidas para prevenir infecciones. Todas estas cosas son difíciles de demostrar desde el punto de vista científico, pero evidentemente algo está sucediendo con lo que comemos, con el estilo de vida que tenemos, que está provocando que el cáncer tenga una incidencia tan alta.
Ok, excelente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por hacer un alto. Sabemos que su agenda es muy apretada. Le damos las gracias también a todos los que estuvieron conectados con nosotros. De esta manera, Hospital Nacional abre sus puertas para compartir experiencias. Estén pendientes de nuestro próximo HN Live, que sabemos que estamos trayendo pues especialistas de importantes temas para cubrirlos con todos ustedes. Así que a todos les deseamos una feliz tarde. Muchísimas gracias, doctor. Feliz tarde también para usted. Ya estamos listos para la transmisión de nuestro HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy.